En esta ocasión nos corresponde mencionar algunos de los temas más importantes dentro de nuestro primer bloque en la segunda sección, que corresponde a todo lo relacionado con la fisiología del sistema nervioso. Todo esto como parte del programa de asesorías para el fortalecimiento del aprendizaje en la fisiología. Y si bien lo habíamos mencionado en nuestra edición anterior, el objetivo de estos videos es servir a manera de guía e ilustrar algunos de los conceptos básicos que enfrentarás a lo largo del bloque. No es el objetivo de los mismos profundizar, pero sí guiar. Entonces vamos a ir desarrollando algunos de los conceptos más clave que podrían ayudarte a tener éxito en tu departamental, pero más que eso en tu guía de conocimientos como estudiante de medicina. En esta primera entrega nos enfocaremos primordialmente a lo que sería algunas generalidades del sistema nervioso, así como los principios que rigen los sistemas sensoriales. Pero, entendido ese concepto, podemos pasar a ver algunos de los detalles más importantes de los sistemas sensoriales. El sistema nervioso tiene tres componentes esenciales. Ya los habíamos mencionado. Es la capacidad de percibir aferencias. ¿Cómo lo va a lograr? Mediante receptores que puedan funcionar a distintos estímulos existentes que generen una estimulación y nosotros podamos brindar una respuesta. El resto ustedes saben, centro integrador y centro encargado de la eferencia tal cual. Para nosotros poder construir la aferencia vamos a necesitar receptores específicos que se dediquen a la sensibilidad, una vía nerviosa que sea capaz de transmitir esa señal de donde se está originando. Vamos a ver entonces que hay un nivel central y un nivel motor. Los receptores sensoriales, como ustedes también podrán recordar, tienen una amplia variedad de estructuras de cómo existir, desde sencillas terminaciones nerviosas libres, así como la conjunción de nervios con parte de tejido conectivo, como es el caso del corpúsculo de Pacini y el corpúsculo de Meissner. Y en realidad sí tiene que revisarse más que nada qué tipo de receptor se asocia con qué tipo de sensación, pero normalmente conviene conocer que las terminaciones nerviosas libres van a jugar un papel esencial a la hora de que hablemos de nuevo de dolor, mientras que las terminaciones conocidas como los corpúsculos de Pacini, cuando estamos a nivel de dermis, ese tipo de cosas, tienen mucho que ver con la presión. Incluso pues la estructura nos llega a ser un tanto sugerente. Los receptores que nosotros tenemos para percibir nuestra realidad podemos identificarlos con las siguientes familias. Podemos hablar de mecanorreceptores, sencillamente sentir una presión. Todos los cuadros que tenemos a la derecha de la diapositiva representan esto. Podemos sentir la temperatura por receptores específicos para calor y frío. Normalmente el ser humano tiene más receptores específicos para el frío, curiosamente. Necesitamos una conciencia del dolor, ya que sin esta no podemos evitar el estímulo doloroso o defendernos del mismo y puede comprometer al final la función efectiva del organismo. Hay receptores que son los receptores electromagnéticos que sencillamente pues estaríamos hablando de luz, estaríamos entrando un poco más adelante al reino de los sentidos especiales.
sin mencionar pues los quimiorreceptores que incluyen el gusto, el olfato, la percepción del oxígeno en la sangre arterial, de los niveles de CO2, así como el grado de osmolaridad en los líquidos corporales, porque también hay mucha regulación del mismo. La transducción en general es un proceso que sirve para convertir un estímulo o una fuerza de su forma original a otra. Normalmente nosotros convertimos los estímulos mecánicos como un toque en una señal eléctrica que es procesada por nuestros nervios y por nuestros centros integradores. Eso es lo más importante de recordar. Aquí hablan un poco del concepto de un potencial efector que podemos aquí definirlo como una despolarización que consigue aproximar al potencial de membrana del receptor sensitivo, porque sí, estos receptores sensitivos que habíamos visto anteriormente tienen su propio potencial de receptor para que puedan generar un potencial de acción y se lleve a cabo el evento conductor propiamente de esta señal. Otro detalle muy importante que vas a tener que estudiar es el concepto de un campo sensorial. Esto quiere decir dos dimensiones. La cantidad de nervios que inervan un área determinada es determinante para saber qué tanta sensibilidad un área posee. Sencillamente el ejemplo clásico que te encontrarás es la capacidad de la punta de tu dedo índice para distinguir dos alfileres a muy poca distancia, a diferencia de lo que podría ocurrir en tu espalda si hicieras el mismo reto, porque es un área que sencillamente no la utilizamos para ese grado de sensibilidad. Vamos a ver que pueden existir distintos estímulos. A grandes rasgos, los estímulos excitadores es tal cual lo que se le quiere transmitir al campo sensorial, al campo receptor excitador. En cambio, los estímulos inhibidores de lo que se encargan es de apagar en cierta manera lo que está en las periferias para que haya un sentido, una percepción de exacerbamiento, de intensificación de lo que sería la parte excitatoria de este fenómeno. Eso es también un tema muy importante a comprender. Los receptores podemos identificar que se adaptan de dos maneras muy sencillas. Podemos identificar la presencia de un estímulo. Y a medida que haya un potencial de acción que se siga generando para el estímulo, si este potencial generador, el potencial generador se refiere al que está produciendo el receptor sensorial, no presenta un fenómeno de decaimiento, un fenómeno que se conoce como adaptación, esto es algo que tenemos que considerar. Pero, por ejemplo, podemos ver un segundo ejemplo en el que hay potenciales de acción conduciendo. Sin embargo, poco a poco va decayendo la respuesta original, porque digamos que de alguna manera se está volviendo viejo el asunto. Esto es un fenómeno de adaptación. Y podemos ver que la adaptación puede ser rápida o lenta. Por eso decimos que hay receptores que se adaptan rápidamente o fásicos. Ese es importante que también lo tengan disponible. Fásicos, no básicos. En cambio vamos a tener otro tipo de receptores que les va a tomar un poco más de trabajo acostumbrarse, por decirlo así, no se van a adaptar. Va a disminuir, sí, en parte la intensidad de la respuesta, pero no va a ser un fenómeno tan súbito como los potenciales fásicos. Y esto es lo que nosotros conocemos como potenciales tónicos, cuando ya dura más. Aquí nos hacen ya la diferencia. Un receptor fásico responde rápido al estímulo. El tónico se toma un tanto más su tiempo.
Muy importante recordar que cuáles son los receptores fásicos más característicos. El Pacini, que detecta la vibración y también hasta cierto punto la presión. Y la comparación más clásica con un receptor tónico es con Pacini contra el corpúsculo de Merkel. No dejen de obviar la utilidad que tiene saber específicamente esta parte. El cambio en el potencial de membrana por medio de los fenómenos locales que también ocurren en las cargas eléctricas, en la concentración de iones, pues va a servir para generar lo que también habíamos mencionado, que son los potenciales posinápticos, e incluso se habla aquí de un potencial de receptor, que en general pues sigue siendo un potencial electrotónico o un potencial local, que puede irse sumando o agregando hasta que llegue a un determinado umbral y desencadene un verdadero potencial de acción. Pero la ventaja de los potenciales tónicos es que pueden generar respuestas graduadas, o sea, de distinto nivel dependiendo el estímulo original que lo causó. De la sumación habíamos visto ya algunos detalles. La sumación temporal depende de que existan múltiples fibras disponibles para inervar una región en específica. La sumación temporal, a veces la mejor manera de representarla es que un solo mismo nervio puede emitir su señal múltiples veces antes de que exista tal cual este decaimiento que ven aquí, pero decido volverlo a excitar, obviamente tomando en cuenta los conceptos del periodo refractario, tanto absoluto como efectivo como relativo. Sí, existe un periodo efectivo también que nosotros debemos aquí considerar. Habíamos visto el campo receptor y habíamos visto también que para que exista una percepción de todas estas señales, a veces más que intensificar la señal en sí, se puede favorecer este fenómeno por la disminución de las señales aledañas que no están involucradas. Y tiene mucho que ver este concepto tan importante con la idea de inhibición lateral, en que evita la propagación de la señal excitadora inhibiendo a las neuronas adyacentes. Vamos a ver que hay distintos sistemas en el organismo para lograr fenómenos de inhibición lateral, pero son variados y están en todas partes del organismo hasta cierto punto. Muy importante recordar el principio de Weber-Fechner. Cuanto mayor sea la intensidad sensitiva de partida, más amplia ha de ser el cambio añadido para ser detectado por el psique. Está un poco intensa la definición que nos proponen acá en el libro, pero pongamos en términos más simples. A mayor sea el esfuerzo o la energía invertida, debe ser mayor el resultado que ésta nos pueda proporcionar. Vamos a ver que existen distintos circuitos para la regulación de las señales nerviosas. En general podemos identificar desde estos niveles que hay una señal de entrada, una señal donde debería hacer conexión y una salida, pero si esta regulación no es adecuada, puedo decidir cancelarla. Recordemos los fenómenos de inhibición lateral si lo quieren volver a ver de esta manera. Otro detalle importante es que estos circuitos se pueden volver particularmente complejos. Ciertas partes que inhiben otras pueden eventualmente generar excitabilidad o sencillamente apagar un sistema en específico. No es algo tan fácil de vislumbrar, pero esto da el concepto de lo que es un circuito reverberante, porque hay reverberación, o sea, la señal de salida, como aquí menciona, que está hasta un valor alto, y súbitamente puede haber un cese de todas las funciones.
Esto hablamos de sistemas complejos. En general, el sistema somatosensorial ya hemos estado mencionando cosas. Podemos definir lo siguiente. Los receptores somatosensoriales, pues podemos encontrarlos en distintas partes de nuestro organismo, pero estamos hablando de la parte más sensitiva. Entonces, pues generalmente son partes que tienen más que ver con los tejidos blandos, con la piel. Y vamos a ver también que la parte somática incluye aquello que nosotros podamos también tener algunas modalidades sensoriales extra. Aquí nos hablan de la temperatura, de la propiocepción, o sea, el sentido de dónde se encuentra determinada parte de mi organismo sin verla, y del dolor, la nocicepción. Una vez más nos hacen este repaso de las estructuras histológicas más representativas de los receptores sensoriales, el corpúsculo de Pacini, sensible a vibración, ubicado en tejido subcutáneo, es correcto, y tiene una adaptación rápida. Importante de nuevo saber esto. El disco de Merkel, volvemos a verlo acá, pues va a tener una adaptación lenta. Los otros tipos de receptores no es que no sean relevantes, pero comparados con estos dos clásicos es distinto. Termorreceptores. Hay neuronas que sirven para la detección de frío, hay neuronas que sirven para la detección de calor. No están distribuidas de una forma regular en general, y puede haber insensibilidad de algunas zonas con respecto a otras. Ya se van fijando que la termoalgesia pues también coopera mucho la existencia de que las fibras alfa-delta, súper importante conocer esa para la vía del dolor y la vía de la temperatura. Los receptores de calor y los receptores de frío, lo más importante que también tienen que ubicar es que funcionan a temperaturas distintas y tienen distintos umbrales. Es mucho más sencillo en la vida normal activar los receptores de frío. Sin embargo, pues una vez que ya pasan el umbral de su temperatura ideal, muchas veces se deja de percibir estos estímulos. Otro detalle sumamente importante que también tendrán que revisar es qué se refiere el dolor referido. Podemos hablarlo de distintos puntos de vista. En embriología ustedes vieron que el origen de ciertas vísceras se modifica a través del periodo embrionario, la posición final que tiene un órgano con el origen del nervio que también salió del mismo sitio. Podemos pensarlo tan sencillo como que en términos médicos puede dolerme un hombro si por ejemplo tengo una irritación del diafragma que ustedes anatómicamente no identificarían tan cerca. Esos son conceptos de dolor referido y tienen más que nada que ver con la segmentación embrionaria que tenía el individuo. Te van a hablar de las vías sensoriales más importantes que nosotros tenemos para estudiar en la fisiología. Una sería la vía del lemnisco medial, que sirve en general para la sensibilidad general, y otra va a ser la vía anterolateral o la vía de la termoalgesia, la vía que sirve para el dolor. Los conceptos más importantes que vas a requerir es saber que la vía de la termoalgesia decusa inmediatamente, eso es una vez que pasa a través del ganglio dorsal de la parte dorsal de la médula espinal. Y otro detalle también de mucha importancia que tienen que cuidar, saber, es los distintos mapas de cada una de estas vías
no son realmente difíciles. El valor, por ejemplo, de sustancias como la sustancia P en la regulación del dolor, cómo el uso muscular trabaja, tiene mucho que ver también con lo que habíamos mencionado de las gamma motoneuronas, así como qué es el uso muscular, el uso neurotendinoso, e incluso podemos mencionar detalles como la teoría de la compuerta, para más que nada esos dolores que muchas veces hasta sobándose uno se quita. La sustancia P, los distintos niveles de organización de la corteza somatosensorial son solo algunos de los varios aspectos que tendrás que revisar durante esta unidad. Entender que es una neurona de primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden en la vía sensitiva, porque son distintas a las que existen en la vía motora, recordando que la neurona de tercer orden normalmente la vamos a encontrar a nivel del tálamo. Esta diapositiva pues, no difiere mucho de lo que habíamos mencionado de la parte del dolor visceral. Sigue más o menos estos mismos conceptos. Y no olvidar que, por ejemplo, por la gran división que ustedes tienen del dolor a nivel de los nervios espinales, pues es favorecida por su comprensión de lo que son los dermatomas en el ser humano, así como los miotomos, pero es más popular en la práctica clínica hablar de los distintos tipos de dermatomas. Y bueno, con esto damos una introducción a la sensibilidad, algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta, así como el hecho de fortalecer estos puntos para el estudio y obtener el examen adecuado. Seguimos pendientes de sus deudas, de sus dudas, comentarios. Y con todo gusto, en el momento que deseen hacer alguna pregunta, pueden acercarse o escribir a través de su aula virtual.